La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, pues aquí seguimos en la Gastroteca en un día que hace, un día un poco feo, un poco lluvioso, en el que apetece seguir hablando de uno de los platos más reconfortantes que existen en nuestra gastronomía, en la española en general y en la madrileña en particular. Y para seguir hablando del cocido madrileño, vamos a charlar con alguien que es ya institución de esta receta. Vamos a hablar con Luis Álvarez. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ana. Bueno, Luis es propietario de La Gran Tasca, todo un templo del cocido aquí en Madrid. Cuéntanos un poco, Luis, cómo es vuestro restaurante, cuánto tiempo lleva abierto y a qué os dedicáis allí. Pues nada, nosotros llevamos abiertos en Madrid desde el año 1942. Como decimos nosotros, 8 décadas a fuego lento. Nos situamos en Chamberí, en la calle Santa Engracia. En los inicios estábamos en la zona de Ballesta, pero ya hace más de 25 o 30 años que subimos a esta ubicación. Uh-huh. Y tú, ¿cómo llegaste a este restaurante? Entiendo que ya, es una cosa familiar, ¿no? Es un restaurante familiar, yo soy la segunda generación de la segunda familia que lo ha regentado. Uh-huh. Y tengo 40 años y llevo prácticamente 20 años en el restaurante. Muchos años en cocina, muchos años también en la parte de sala. Y ahora, un poquito más en esa zona de gestión, de administración, de marketing también tan importante hoy en día. Uh-huh. O sea que ya tu padre, entiendo, y tu abuelo estaban en este restaurante. ¿Qué te han enseñado ellos de gestionar un restaurante durante tanto tiempo como lleváis vosotros? Al final he tenido la suerte de aprender de una generación que poco a poco se va diluyendo, una generación que ha transmitido unos valores de constancia, de esfuerzo, de tesón muy importantes, y creo que son la base, son el pilar para que un negocio que lleva casi un siglo en Madrid pueda tener esa continuidad a lo largo del tiempo. Entonces yo intento seguir aplicando, lógicamente adaptándonos a la actualidad y un poco a esa forma más moderna de gestionar, digital, un poquito lo que conviene en el siglo XXI que estamos, pero lógicamente manteniendo la esencia y manteniendo esa tradición que nos ha llevado hasta aquí. ¿Y tú en algún momento te planteaste decir, yo hago otra cosa, yo no me quiero dedicar a esto, porque es que habéis sido uno detrás de otro? No sé, igual dijiste de repente, quiero ser artista, pero no, tú seguiste ahí trabajando con ellos. ¿Alguna vez te planteaste? Sí me lo planteé. Lo que pasa es que cuando uno ha vivido la hostelería desde pequeño, ha aprendido lo que significa un poco estar de tú a tú siempre con el cliente, con el comensal. Creo que es algo que se te va metiendo en el cuerpo. Entonces, cuando llega a cierta edad, yo he sido el primero siempre que he puesto mucha energía, mucha ilusión, muchas ganas de aprender. Y he podido dar esa continuidad al negocio. No sé si el día de mañana mi hija querrá, no querrá, o que siga su camino, y eso tiene que ser una decisión muy personal, te tiene que gustar y tienes que tener un poquito esa energía hostelera, por así decirlo. Sí, porque hace falta tenerla, ¿no? Sobre todo eso, la palabra energía, porque es un trabajazo. Y vosotros, ya habíamos adelantado un poco al principio, os dedicáis sobre todo a un plato concretamente, que es vuestro plato estrella, es para lo que todo el mundo va a La Gran Tasca, que es el cocido. ¿Qué importancia le dais vosotros a este plato? Pues toda la importancia del mundo. Al final, como tú bien has dicho, es nuestro buque insignia, nuestro plato estrella. Nos consideramos un restaurante de producto, de cocina tradicional, donde hay buenos guisos, aparte del cocido, como los callos, como el rabo de toro, hay verduras, carnes y pescados, pero es cierto que una gran mayoría de comensales vienen a disfrutar de este guiso que lleva acompañando al restaurante prácticamente desde sus inicios. Es un guiso que a día de hoy es el plato más emblemático de Madrid. Y en La Gran Tasca nosotros lo guisamos todos los días, de lunes a domingo. ¿Y qué caracteriza a este cocido? ¿Qué lo diferencia de otros? Básicamente 2-3 factores, son muchos, pero los principales es una altísima calidad en la materia prima. Nosotros, para que te hagas una idea, actualmente es el cocido más completo de Madrid. Presentamos una bandeja que está compuesta por 15 ingredientes selectos.
y cada ingrediente lo vamos buscando en aquel sitio donde más calidad encontramos. Por ponerte un ejemplo, nuestro chorizo es un chorizo asturiano de la zona de la Mortera de Tineo, ahumado en leña de encina de una fábrica muy pequeñita, casero, artesanal, y como esto un poco lo extrapolamos a todos los ingredientes. Lo segundo, la elaboración, es decir, respetamos esa elaboración tradicional, artesana, ese chup chup casero, porque nosotros siempre decimos que el mejor ingrediente que tiene el cocido es el tiempo. Y luego, bueno, pues toda la experiencia que rodea comerte un cocido en un restaurante que tiene casi un siglo. Es decir, tú cuando vienes al restaurante tienes mucha historia entre las paredes, entonces comerte un cocido de alta calidad en un local que ha respetado la tradición y con un servicio que te va a ofrecer te va a intentar que te sientas como en casa, creo que hace el pack completo para que al final la experiencia sea muy positiva. Sí, porque el cocido al final es un plato que se come sobre todo siempre, o al menos en la tradición, ¿no? Se ha comido en casa, en familia, compartiendo con los seres queridos, y es algo que se sigue haciendo a día de hoy, ¿no? Que sigue siendo un plato que nos recuerda pues a casa de nuestras familias, etcétera. ¿Qué le recomendaríais vosotros o desde la Gran Tasca a los cocineros amateurs de su casa que quieren mejorar su cocido, su receta de cocido? ¿Qué truquitos le puede dar Luis Álvarez de la Gran Tasca para mejorar este plato? Bueno, lo primero que tengo que decir que es verdad que la elaboración que se puede hacer en una cocina profesional para, por ejemplo, hoy 200, 250 cocidos, nada tiene que ver a un poco lo que es la elaboración en casa. Pero dicho esto, podemos dar algunos tips o trucos. El primero y más básico es que cada uno, dentro de sus posibilidades, pueda comprar la mejor materia prima y de la más alta calidad. Eso diferencia mucho un cocido luego de otro. Lo segundo es el tiempo de los garbanzos en remojo. Es decir, es muy importante hidratar muy bien los garbanzos la noche anterior. Dependiendo del garbanzo que usemos, si es castellano, pedrosillano, etcétera, lechoso, pues 6, 8, 10, 12 horas de hidratación con sal gorda y agua templada. Ese agua, por supuesto, tiene muchísimos antinutrientes y hay que desecharla, no vale. Hay muchas veces que me encuentro gente que lo usa y ese agua no vale, hay que desecharla. Lo segundo, siempre arrancar las cocciones, si tenemos la olla más grande que tengamos en casa, desde agua fría. Es importante que las carnes suelten todo su sabor arrancando desde agua fría. Si puede ser con piezas lo más entera posible para facilitar su ternura y que no se endurezcan, también. Y una vez que llega el momento de introducir los garbanzos, muy importante que el caldo se encuentre en hervor, que se encuentre en fuego fuerte. Hay veces también que se echan los garbanzos cuando el caldo está flojo y lo que se produce es que se encallan, no terminan de quedar con esa textura, ese sabor que se caracteriza. Y luego también, bueno, algo que nosotros solemos recomendar es que el sabor muchas veces no lo da las grasas. Hay personas que piensan que por echar pues, mucho chorizo, mucha morcilla y demás, ese caldo va a tener más sabor. Y muchas veces es al contrario. Hay cierto tipo de grasa saturada que lo que te va a hacer es enturbiarte el caldo. Te lo va a ennegrecer o a oscurecer o a ponerte esa capa rojiza que luego te va a quedar por la tarde esa sensación pesada. Entonces es muy importante ir limpiando todas las impurezas que van a ir saliendo para poder tener un caldo dorado, brillante, con cierto cuerpo y en cierta manera desgrasado. O sea que no hay prisas posibles con este plato. O sea, realmente... Bueno, hay gente que utiliza la olla express. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, para un momento en el que uno necesita hacerlo más rápido, bueno, bien, puede valer solución, para, ¿no? Casa. Sí, es una solución. Pero siempre que se pueda, nosotros recomendamos que se realice a la forma tradicional y artesana. Pensamos que el sabor que da el tiempo es mucho mayor. Luego es verdad que en el restaurante lo que hablamos, al final, para que os hagáis una idea, la sopa que nosotros ponemos hoy es el resultado de 2 días de trabajo. Es decir, un primer día que ha arrancado con todos los huesos de tuétano, de caña, huesos de rodilla, carcasas de pollo, todas las carnes como gallina, morcillo, todas las piezas ibéricas. Ese caldo duerme en cámara.
lo que se produce por la noche es que la grasa sube a la superficie y se solidifica. A la mañana siguiente nosotros retiramos pues como un 30-40% de esa grasa y cocemos los garbanzos y las verduras. La mezcla de ambos caldos es el resultado de la sopa del día de hoy. Entonces es un trabajo pues prácticamente de 2 días donde nos encontramos una sopa pues eso, con un color muy dorado, nada rojizo, es decir, desgrasada, pero con mucho cuerpo, muy contundente y con mucho sabor. Al final, el termómetro, siempre decimos lo mismo, la sopa es el termómetro de lo que es un gran cocido o un cocido más normal. Y además es lo primero que te comes, porque, bueno, no sé cómo lo hacéis vosotros, porque hay varias formas de comerse el cocido a vuelcos, en 1, en 2, en 3. ¿Vosotros cómo lo servís? O a ti, concretamente a ti, ¿cómo te gusta comértelo? A mí personalmente me gusta comérmelo todo junto. Todo junto, todo es decir, mezclado. Yo soy de todo mezclado. Primero me como... pruebo la sopa y luego es verdad que el segundo y el tercer vuelco también lo suelo mezclar con el caldo. A ver, lo bueno que tiene el cocido es que es tan personal que nosotros lo vemos día a día en el restaurante, en una misma mesa. Además, tenemos la suerte de encontrarnos muchas veces en la misma mesa diferentes generaciones compartiendo este guiso. Cada uno se lo come a su forma y a su manera. Lo tradicional serían 3 vuelcos. Antiguamente existían esas vasijas de barro de cuello estrecho donde primero salía el caldo, luego los garbanzos con las verduras y luego por último lo que más pesaban, las carnes. En la práctica del día a día es verdad que nosotros lo servimos en 2 vuelcos. Un primer vuelco que está compuesto por la sopa con los fideos y una bandeja única en la que se pone ese segundo y tercer vuelco con los garbanzos, verduras y carnes. Y lo que vemos en su mayoría es que casi una gran mayoría de comensales lo mezcla. Lo mezcla todo. El tema de la pringá y de hacerse, bueno, pues un poco con el pan, su tocinito, su chorizo y demás, es algo muy habitual. Qué hambre me está dando de hablar contigo nada más. Hablabas de que se mezclaban varias generaciones allí en el restaurante. ¿Qué tipo de cliente suele acudir a comer este cocido? ¿Cuál es el público habitual que tenéis en la Gran Tasca? Pues yo creo que otra característica muy positiva del cocido es que da amplitud a cualquier tipo de comensal. Es decir, nosotros disfrutamos de parejas jóvenes que vienen con sus hijos el carrito y que se reúnen los fines de semana, a un ambiente más de negocios o de turismo entre diario, personas que vienen a ver Madrid y quieren probar este plato típico, desde familias que se reúnen, que hay una celebración y de repente se juntan, lo que comentaba antes, diferentes generaciones a compartir este plato, parejas, o sea que al final abarca a cualquier tipo de comensal. En ese sentido, pues es como Madrid, es un plato que acoge. Sí, ¿no? Y te iba a preguntar por qué crees que es algo que se ha mantenido tanto en el tiempo, que se ha convertido en un emblema de Madrid tan grande, porque bueno, en todas las encuestas, o al menos lo que la gente suele asociar a la gastronomía madrileña, bueno, aparte supongo que de fuera pues será otras cosas, el jamón, la tortilla y tal, pero dentro de España el cocido es el rey, hablando de Madrid. ¿Por qué se asocia tanto o por qué ha triunfado hasta este nivel? Yo creo que el punto, Ana, lo has comentado tú antes. El cocido tiene esa parte emocional que a todos nos recuerda a esos fines de semana con nuestras madres, padres, abuelos o abuelas en casa, en el que el cocido era la excusa un poco para reunirnos con los nuestros. Es decir, uno iba a casa con su familia o con sus amigos, disfrutaba de un buen cocido, pero también disfrutaba de un rato agradable, de una buena sobremesa, y esa sensación, esa parte más emocional, yo creo que se ha ido transmitiendo y conservando. Y al final, nosotros lo vemos hoy en día en el restaurante, hay muchos grupos, muchas parejas, muchas empresas que vienen a disfrutar el cocido como excusa para, bueno, pues tener una conversación o tener una reunión o pasar un rato agradable entre amigos o con su familia. Entonces yo creo que al final eso, unido quizás a que es un guiso que requiere mucho tiempo, que vivimos en un momento que el estrés del día a día hace muy difícil que podamos estar 4, 5, 6 horas en una cocina, pues ha influido para que hoy en día el cocido sea el plato, yo creo, más emblemático de la capital. Sí, también porque ese tiempo, ¿no?, es lo que le da el valor. Luego cuando te lo comes, saber que lleva toda la mañana alguien trabajando ahí detrás de los fogones para que eso salga así de rico. Eso es correcto. Valor, yo creo que incluso hoy en día las nuevas generaciones hemos tomado más conciencia
del valor que tienen los guisos en general. Y el cocido un poco en particular, porque es uno de los más laboriosos y de los más largos en cuanto a cocción. El saber el gran trabajo que hay detrás. En nuestro caso hay mucho trabajo porque luego hay ingredientes que se hacen de una forma muy artesanal. Por ponerte un ejemplo, nosotros hacemos una pelota madrileña que no es la típica de miga de pan. La hacemos con carne picada, de ternera y de cerdo, con ajito, perejil, vino blanco, la amasamos, la rebozamos con harina y huevo y luego la cocemos en el propio caldo para que termine de coger todos sus jugos. Pues es un trabajo también muy laborioso que hace que el cocido, bueno, pues cada vez yo creo que los comensales lo valoren más. Y bueno, ya Luis, para ir acabando, vosotros en casa, como familia, ¿también coméis cocido o ya tenéis suficiente con el mundo laboral? O sea, ¿os lo lleváis a casa también? Ya tenemos normalmente suficiente. Pero ¿Os coméis una pizza o algo no, intentamos comer otras cosas, es cierto, pero cuando hacemos alguna reunión, bueno, pues a lo mejor la hacemos allí en el restaurante. Claro. Y lógicamente pues lo disfrutamos como el que más, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que a lo mejor cuando hacemos cualquier evento o cosa en casa pues intentamos guisar o hacer otro plato. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, por contarnos todos los secretos detrás de vuestro cocido y esperemos que sean 80 más como mínimo, ¿no? Allí, bueno, como mínimo. Pues nada, claro, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar aquí en la Gastroteca en Esencia Radio hablando de cocido madrileño y de todo lo que se puede hacer con él, que son muchas cosas. Aquí seguimos. El menú más completo, la Gastroteca con Ana Plaza.